Vamos a mirar Mateo capítulo 4, versos 23 al 25. Son solamente 3 versículos que dicen así. Lean al unísono conmigo. A mí me gusta que ustedes lean conmigo. Leemos a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Los atormentados, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué pasó? Y le siguió mucha gente, como los que están aquí esta mañana. ¿Le siguió qué? Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Bueno, hace 15 días trabajé la primera parte de este tema que se tituló Principio sin fin. Y tenía que ver con el inicio del ministerio de Jesús, donde Jesús comienza predicando un mensaje, y el mensaje que Jesús comenzó predicando fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús hizo un llamado a 4 hermanos, que fue a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo, con la siguiente frase: venid y os haré pescadores de hombres. Y la respuesta dice que ellos le siguieron. Ellos le siguieron. El mensaje que nuestro Señor Jesucristo compartió en el inicio de su ministerio terrenal y durante todo el desempeño del mismo no tendrá fin. ¿No tendrá qué? Pues quien se arrepiente de sus pecados se vincula al reino de los cielos y permanece en él, aunque muera físicamente, vivirá. Vivirá. Y todo aquel que ha recibido a Cristo, hoy entonces, cuando celebramos el día de la familia, continuaremos estudiando los últimos 3 versículos del capítulo 4 de Mateo, y con eso cerramos el 4º capítulo, que son los versículos 23, 24 y 25, donde el escritor sagrado nos muestra algunas acciones que realizó el Hijo de Dios y que deben constituirse en un modelo de nuestro servicio al Señor, partiendo desde nuestra Jerusalén. En ese orden que Jesús dijo que nos daría poder para que fuéramos sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál de esos lugares pertenece a la familia? Jerusalén. Desde nuestra Jerusalén, y hoy desde nuestra Jerusalén, que es la familia, vamos a recibir estas 3 recomendaciones que Jesús nos da allí, o que Jesús hizo, y que hoy yo como pastor les digo, vamos a aplicarla en casa. ¿Estamos dispuestos? Entonces prepárense, que les voy a compartir 3 recomendaciones o 3 actos que hizo Jesús para que nosotros los repliquemos en la familia. El tema de hoy se llama, colóquenlo allá, se llama en familia y desde la familia. O sea, lo que yo voy a compartir debemos compartirlo en familia y desde mi familia a otra familia. Desde mi familia a otra familia. Entonces, ¿qué debemos hacer en familia y desde la familia? Debemos replicar el modelo de Jesús. Dile al que está a tu lado: debemos replicar el modelo de Jesús. Debemos replicar el modelo de Jesús, porque si vamos a caminar al estilo de Jesús, lo que Jesús enseñó, debemos nosotros esforzarnos por vivirlo y por aplicarlo. ¿Qué hacía Jesús? Dice el versículo 23a: y recorrió Jesús toda Galilea. Eso significa que Mateo está describiendo lo que ya Jesús había hecho. Jesús comenzó su ministerio y empezó a recorrer, no se quedó quieto, empezó a caminar, a andar alrededor en Galilea, y dice que enseñaba en las sinagogas de ellos. Después, recuerden que las sinagogas
fue un lugar de prédica después de la cautividad. O sea, antes de la cautividad solo estaba el templo en Jerusalén, pero luego de la cautividad en Babilonia, entonces allá ellos en Babilonia, para poderse congregar, tuvieron que construir las famosas sinagogas. Y cuando retornaron, las sinagogas siguieron usándose en Jerusalén, aunque el templo se volvió a construir, pero en las ciudades y pueblos cercanos estaban las sinagogas. Y anualmente iban a las 3 fiestas anuales, pero se congregaban semanalmente los sábados en las sinagogas que había alrededor de Jerusalén. Pero también Mateo 9:35 dice recorría, en Mateo 24:23 dice recorrió, pero ahora sigue Jesús con su ministerio, dice recorría Jesús todas las ciudades, todas las aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos. Pero no solamente enseñaba en las sinagogas, Jesús estaba en las plazas, Jesús estaba junto al mar, Jesús estaba en el monte, Jesús entraba a las casas y enseñaba la palabra de Dios. Entonces, para los que toman nota, ¿qué debemos hacer nosotros? Replicar el modelo de Jesús. ¿Cómo lo replicamos? Enseñando. En el dramatizado parece ser que ese yerno, que esa hija y que esos hijos no replicaron o no estaban replicando el modelo de su papá. Lo que yo le voy a decir ahora es triste, pero según estadísticas, las familias se mantienen firmes en el Señor hasta la 3.ª generación. Y esto es triste. Y yo quiero hoy decirles a ustedes que ese no sea el caso de tu familia y de mi familia. Y yo quiero preguntarte, posiblemente tú eres la primera generación que conoció a Cristo, y te pregunto, ¿tus hijos están militando en los caminos de Dios? Porque para algunos no será ni siquiera la 3.ª generación, para algunos es la primera generación y ya la segunda no quiere buscar a Dios. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué mis hijos no quieren buscar a Dios? Yo creo, mis amados hermanos, que hoy debemos preguntarnos, ¿por qué mis hijos no quieren seguir a Dios? ¿Qué hice mal yo como padre? Y no para que hoy nos flagelemos y nos llevemos látigos por la espalda, pero sí para que pensemos, ¿yo estoy enseñando a mis hijos? ¿Yo estoy enseñando a mi familia? Porque escuchen, a veces lo que nuestros hijos reciben de Dios es lo que se les da en la escuela bíblica el domingo y lo que le damos aquí, o los jóvenes allá y los adultos acá. Pero durante la semana no hay un espacio para el devocional. ¿Cómo cree usted que sus hijos van a crecer en el conocimiento de Dios si usted, porque mire esto, no sé si usted ha escuchado esa canción terrible, fea que hay, donde es un grupo de gay que cantan y dice que los hijos de nosotros son para ellos. Y ese grupo de gay dice, ustedes los tienen en su escuela dominical 1 hora. Nosotros los adoctrinamos en los colegios 7 y 8 horas. Y luego lo llevamos a casa y le seguimos dando por las redes sociales. Y la pregunta, papá, mamá, ¿estamos nosotros enseñando a nuestros hijos? Por lo menos cuando son pequeños, porque bueno, ellos se crecerán y ellos al crecerse tomarán decisiones, pero que cuando ellos dependan de ti y de mí, las decisiones sean las de nosotros para enseñarles, pero no enseñarles a punta de juguete, no enseñarles obligándolo, enseñándoles con el amor, modelándoles, enseñándoles en el nivel de ellos. Tú tienes que colocarte al nivel de tus hijos. Tu niño de 3 años, de 4 años, de 5 años no va a entender un devocional que tú te demores 1 hora. Y quizás una de las razones por las cuales los hermanos mayores, muchos de ellos, sus hijos no caminan con el Señor, porque querían sentar a su hijo 1 hora ahí dándole Biblia. Ese muchachito se aburría, y muchas veces cuando el muchachito se dormía lo pellizcaban, lo golpeaban para que el niño se mantuviera despierto. Y luego ellos fueron, en lugar de amar a Dios, en lugar de amar las cosas de Dios, le fueron cogiendo fastidio a las cosas de Dios. ¿Cómo estás enseñando a tus hijos? Con los hijos hay que enseñarle teoría y práctica.
Y cuando ellos están pequeños, la mejor forma de esa teoría convertirla en práctica es haciéndolo dinámico. Cuando mis hijos estaban pequeños, cuando yo le narraba las historias, por ejemplo, del día de la creación, entonces yo le decía a mis hijos, bueno, y Dios le dijo a Adán, tienes que colocarle nombre a todos los animales. Y pues yo usaba los animales que más les gustaban a ellos, el eco de voces de los animales. Y yo le decía, y entonces Adán escuchó un animalito por allá que hizo. Ese gallo está como roncón, ¿no? Y yo le preguntaba y le decía a mis hijos, ¿y qué nombre le puso Adán a ese animal? Y ellos decían, gallo, gallo, le puso el nombre de gallo. Adán le puso el nombre gallo. Pero también había un animalito que se le pasaba por los pies a Adán y hacía miau, miau. Y yo dije, ¿cómo se? Gato. Entonces mis hijos, yo les dinamizaba cuando yo era niño los nombres y las experiencias bíblicas. Cuando le narraba la experiencia de que María había huido con José, habían ido desde el lugar donde estaban a Belén, y que había ido María en un burrito. Mis hijos iban al campo, a la finca de mi papá, y conocían los burritos y les gustaban. Entonces yo me ponía en 4 paticas y caminaba y me lo subía a ellos en la espalda y decía, y así caminaba el burrito donde iba María, y José iba detrás chuzando el burrito, y el burrito corría, y entonces yo trotaba, y para ellos era risa, era diversión. Yo te pregunto, ¿cómo estás enseñándole a tus hijos el devocional, la vida en familia? No podemos dejar en manos solamente de la escuela bíblica para enseñarle a nuestros hijos. Pero no solamente le enseñamos Biblia. A los hijos se le enseñan los valores y los principios del reino. Es decir, no solamente le enseñamos versículos bíblicos literales, le enseñamos el respeto, que también tiene que ver con versículos, pero le enseñamos el respeto, le enseñamos a amar, le enseñamos a valorar, le enseñamos a respetar, le enseñamos a obedecer. Son principios del reino de los cielos que debemos enseñárselo a los hijos. Debemos enseñarle a perdonar. Pero quizás nuestros hijos nos ven discutir con la pareja y durar 3 y 4 días bravos. Y luego queremos decirle al hijo, usted tiene que perdonar. Muchas veces nos equivocamos como padres y hacemos algo incorrecto y no le pedimos perdón a nuestros hijos. No le pedimos perdón. ¿Cómo crees que ese niño va a aprender el perdón? Ese niño no aprende el perdón porque tú le digas tienes que perdonar. Ese niño va a perdonar porque tú, cuando te equivocas como padre, cuando te equivocas como madre, te acercas a él y muchas veces con lágrimas en los ojos le dices, hijo, yo me equivoqué en eso que hice. Eso le va a dar el aprendizaje al niño del perdón. Tu hijo no va a aprender a diezmar si tú no le enseñas a diezmar. Tu hijo va a aprender a diezmar si tú, cuando a él, como tú estás trabajando en una empresa, a él le llega el subsidio que le dan del Estado y tú le dices, hijo, de eso tú vas a apartar el 10%. Y el 10% son tanto. Y verás que cuando tus hijos son grandes no verán el darle a Dios como una carga, será un privilegio porque ellos lo aprendieron desde niño. Y esas enseñanzas tenemos que transmitírselas a nuestros hijos, porque de lo contrario nuestros hijos crecerán y el mundo los absorberá. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacía Jesús? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La casa es una escuela de enseñanza. La escuela no es a donde van los niños. Sí, esa es otra escuela. Los niños tienen una escuela en casa. La escuela donde los maestros se llaman papá y mamá, donde le enseñan principio. Allá en la escuela le enseñan matemáticas, en la escuela le enseñan biología, en la escuela le enseñan las letras. Tú se las refuerzas en casa, pero le enseñas valores y principios, porque en los colegios no van a aprender valores, en los colegios aprenden antivalores. En los colegios le dicen a los niños que ellos se pueden besar hombre con hombre y mujer con mujer. En los colegios le dicen que de la Biblia nada que ver. Esos días me decía alguien que en Neiva prohibieron en los colegios que se hagan misas, que es la religión pues normal, ¿no? La religión tradicional. Y ya el Ministerio de Educación de Neiva prohibió
que en los colegios se lleven a cabo misas. Y si prohíben la religión estatal, ¿qué tal que alguien de nosotros diga: yo quiero ir a su colegio para hacer una reunión con los chicos? Pero en cambio le abren las puertas a los LGTBI, le abren las puertas al aborto, le abren las puertas al satanismo, le abren las puertas al hurto de par en par. Pero todo lo que se hable de Dios, entonces ¿dónde van a aprender nuestros hijos de Dios? Yo te pregunto, papá, ¿tú quieres que tus hijos se condenen? O te hago otra pregunta: ¿tú eres consciente que necesitamos ser salvos? ¿Y por qué, si somos conscientes que somos salvos, que debemos ser salvos, nos descuidamos tanto con nuestros hijos? ¿O acaso no queremos que nuestros hijos sean salvos? Si tú quieres que tu hijo sea salvo, yo los invito a que a partir de hoy vamos a esforzarnos por reunir a la familia. Si ya tus hijos se crecieron y posiblemente ellos van a decir: no, papá, no me hable de eso, que yo no quiero saber nada de eso. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a ellos y órale a Dios para que Dios te dé la oportunidad de reunir a tus hijos, aunque sean grandes, y compartirles, así sea una vez en la semana. Y si por si acaso ni así ellos quieren, tú hagas lo que hacía Job. ¿Qué hacía Job? Orar. Dice que Job, cada vez que sus hijos terminaban su jornada de banquetes, él decía, en esos tiempos, ¿no?, que se ofrecían sacrificios. Job ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos y decía: Señor, por si acaso ellos pecaron en esas jornadas, yo te vengo a pedir perdón. Ahora sabemos que ellos tendrán que tener un encuentro con Dios, ellos tendrán que arrepentirse, ellos tendrán que convertirse, pero nosotros debemos seguir orando, clamando, derramando lágrimas, diciéndole: Señor, me perdona porque yo no fui el padre, así como el yerno, ¿no? Dijo: yo quiero pedirle perdón a mis suegros, a mi esposa, a mis hijos, porque no fui el hombre idóneo para esta casa, para formar a mis hijos. Porque posiblemente somos buenos para producir dinero en la casa. Posiblemente tú tienes una empresa y es muy buena económicamente. Posiblemente tú tienes muchos empleados en esa empresa. Pero te pregunto, en el ámbito de salvación, tú no te llevarás al reino del cielo ni un peso de esa empresa. Y no te estoy diciendo que no trabajes por tu empresa. Tú vas a llevar al reino de los cielos a tus hijos en primera instancia. Que el día que tú vayas, qué bonito. Yo decía: bueno, ya esa familias no se ven, ¿no? 7 hijos. Sí, me dio una alegría porque nosotros somos 10, lo superamos a ellos. 12. Y qué bonito ver esa familia reunida. Pero bueno, hoy no somos tan grandes, pero que sí seamos grandes en reunirnos, sí saquemos tiempo para reunirnos en casa y en familia. Lo segundo que hacía Jesús era que predicaba. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba. ¿Qué predicaba Jesús? El arrepentimiento. Arrepiéntanse. ¿Qué tenemos que predicarle a nuestros hijos? Que se arrepientan. Pero no que no le vamos a dar Biblia en la cabeza. Vamos a transmitirle el mensaje con amor. Vamos a esforzarnos, porque a mí me cuesta también. Porque eso no significa que es para ustedes, es para mí también. A mí me cuesta a veces reunir a mis hijos, porque ya cuando ellos se crecen, entonces el uno está en la universidad, el otro está haciendo tareas, el otro está haciendo aquello. Cuando llegan en la noche, pues entonces yo me quiero ver una película, yo me quiero ver tal cosa. Y qué complicado es hoy poder reunir a la familia cuando se crece. Pero esforcémonos, pidámosle a Dios la gracia, pidámosle a Dios la oportunidad, porque escuchen, están en riesgo de condenación. Cuando tú sabes que tu hijo está en riesgo de ir a la cárcel, ¿qué haces? Oras, hablas con él: hijo, mire, cambie, te van a meter a la cárcel o un riesgo de muerte. Hijo, pilas, vete de aquí, haz esto, lo otro, te van a matar. Y usted hace hasta lo imposible para salvar a su hijo, que no se lo asesinen. ¿Y qué estamos haciendo por la salvación eterna? Que es mucho más trascendental que la muerte física. Es mucho más trascendental, porque la muerte física sí va a producir un dolor en nosotros, pero si ese hijo se va con el Señor, ¿cómo te sientes tú? Feliz.
Yo atendí un caso en Neiva de una familia que tenía 2 hijos y el hijo menor un día jugando con una atarraya. Los papás habían comprado una atarraya y la colgaron desde el segundo piso hacia abajo y rodaba por las escaleras, o sea, pegaba así en las escaleras. Y el chico empezó a jugar, es decir, ellos cogían la escalera, la atarraya, la daban vueltas y ¡fum! Varias vueltas y quedaban envueltos en la atarraya. Y un día, inexplicablemente, esa atarraya se le enredó en el cuello al niño. Y el niño tenía como 13 años y el mayor tenía como 15 años. Cuando el mayor lo ve, sale corriendo a rescatarlo. Y claro, él no tenía la fuerza y lo levantó, pero como ya el otro ya no estaba respondiendo, se le fue de espalda y se desnucó con el borde de la escalera. O sufrió un trauma cráneoencefálico y el niño murió. Eso fue una tragedia muy grande. El papá no asistía a la iglesia. Empezamos ese acompañamiento y en medio de ese desespero orábamos para que Dios hiciera algo con ese hombre. Y él un día, bueno, son cosas que hoy día pues uno tiene que tener ciertas reservas, ¿no? Pero él en medio de su desespero le pidió a Dios que le hablara y que le mostrara dónde estaba su hijo. Y él tuvo un sueño. Y yo digo, los sueños no son la palabra de Dios, la palabra de Dios es primero. Pero él tuvo ese sueño y en el sueño Dios le permitió en ese sueño como si viera a su hijo. Y como si dialogara con su hijo y él le dijo, papá, no se preocupe por mí, yo estoy bien. Yo quiero que usted se prepare para encontrarme con usted en este lugar tan hermoso donde estoy. Ese hombre a partir de ese momento se convirtió a Cristo y ahí está militando en los caminos de Dios. Entonces, cuando un hijo, duele que muera un hijo, pero si un hijo muere en los caminos del Señor, tú quedas con paz en tu corazón, tú quedas con el dolor de la pérdida de tu hijo, pero con la alegría de saber que te encontrarás y podrás decir como David, yo sé que mi hijo no volverá a mí, pero yo iré hacia mi hijo y me encontraré en la eternidad con mi hijo. Y ese es algo que la iglesia como pueblo de Dios se debe gozar y alegrar, porque si un familiar muere en Cristo, nos encontraremos en la eternidad. Nos encontraremos en la eternidad. ¿Qué hacía Jesús? Jesús predicaba la palabra. Predicaba la palabra y nosotros debemos predicar la palabra. Entonces, predicar es proclamar el mensaje del reino de Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 23, la parte B y C, y predicando el evangelio del reino. O sea, Jesús predicaba el evangelio del reino. Debemos predicar el mensaje de las buenas nuevas a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, primos y demás familiares. Debemos predicarle el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Es llevar esa buena noticia a mi familia. Estamos viviendo un mundo de tantas malas noticias. Qué bueno que antes de acostarnos, qué bueno que un día en la semana nos reunamos para compartirle las buenas noticias. Y yo le pregunto, ¿creen ustedes que es una buena noticia decirle a nuestros hijos que pueden ser salvos? ¿Es una buena noticia decirle a nuestros hijos que Dios los ama? ¿Es una buena noticia decirle a nuestros hijos que Dios quiere proveer para ellos? Sí, ¿por qué se la negamos? ¿Y por qué no le hablamos? ¿Y por qué no se la mostramos con nuestro ejemplo? Mire lo que Dios quiere hacer contigo. Debemos enseñarle a nuestra familia ese mensaje de las buenas noticias. Esas buenas noticias todos las necesitamos. Todos necesitamos esas buenas noticias. Y voy a decirle dos cosas para que nosotros podamos transmitir ese mensaje de manera correcta de las buenas noticias. Vamos a requerir de dos cosas. Primero, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tú puedes intentar convencer a tu hijo y a tu hija toda la vida y nunca lo lograrás si lo haces en tu carne. Pero si tú buscas a Dios, si tú te metes en tiempos de ayuno, en tiempos de clamor a Dios, si de rodillas gimes y clamas a Dios, posiblemente lo más seguro es que Dios te va a responder y tu hijo va a ser sacado de las drogas. Estuvimos en una campaña donde el predicador
era un pastor que había sido drogadicto, que había estado en la drogadicción, y él decía: mi madre de rodillas se me arrodillaba y me decía: hijo, cambia, hijo, conviértete. Y yo la empujaba y la tiraba ahí y ella quedaba en el piso, y yo salía, me le robaba la plata y me iba para el cartucho a consumir. Pero un día ya, en medio de una traba, dijo que empezó a escuchar una voz, y esa voz le decía que Cristo lo amaba y que debía buscar a Cristo. Y salió corriendo como loco, agarró a su mamá del cuello y le dijo: hábleme de ese Dios que usted siempre me ha dicho que existe. Hábleme, porque escuché unas voces allá y quiero que usted me hable de ese Dios. Y la mamá, toda asustada, empezó a compartirle, y él dijo: ahora yo quiero que me lleve al pastor. Y la gente le tenía miedo porque era una persona agresiva. Y lo llevaron al pastor, y el pastor, pues todo receloso con él, le dijo: que yo quiero que me hable de ese Dios que mi mamá me ha dicho que existe. Y ese mismo día, o a los pocos días, ingresó al seminario. Y cuando hablé con él, era un pastor. Después se fue para los Estados Unidos. No sé qué habrá pasado con él. No importa dónde esté tu hijo hoy, no importa lo que esté viviendo, yo te digo: hay un camino, y ese camino es Cristo, y ese camino es la salvación. Y de rodillas es posible que tú los puedas alcanzar para el Señor. Entonces vamos a necesitar la presencia del Espíritu Santo. Y dos, el buen testimonio de nosotros. Porque a veces queremos enseñar con la palabra, pero un testimonio pésimo. Nos agarramos a pelear con nuestros hijos, nos agarramos a discutir con ellos, cuando se nos salta la piedra le decimos groserías. ¿Y qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué testimonio le estamos dando? Y en tercera instancia, quiero que allá afuera se vayan preparando. En tercera instancia, y con esta termino, Cristo sanaba. Debemos ser instrumentos de sanidad. Los versículos 23 y 24 dice que Jesús sanaba a los enfermos. Y yo quiero hablarles rápidamente de tres tipos de sanidades que podemos hacer en el hogar. Primero, que el Señor nos use para sanar a las personas de enfermedades físicas. A nuestros hijos, dice que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda enfermedad y toda dolencia. No corramos enseguida al médico cuando el hijo se enferme, cuando la esposa se enferme. Lo primero es: vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que obre. A excepción, una persona que le da un infarto, llamen inmediatamente a la ambulancia y vamos orando y vamos, porque son casos extremos, ¿no? Pero cuando son cosas que se pueden primero tratar en casa, tratémosla en oración. Llevemos eso. Mamá, que tengo un dolor, papá, vamos a orar. Vamos, clamemos y lloremos y unámonos y digámosle al hijo: pon la mano donde te duele, porque la Biblia dice: pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos. Enséñele esos principios. La Biblia dice que Dios es nuestro sanador. Él dice: yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Enséñele eso a sus hijos. Vívalo usted mismo. No salga corriendo desesperado a la tienda a comprar una pasta para el dolor de cabeza si no ha orado. Vaya primero y diga: tengo un fuerte dolor de cabeza, pero vengan mis hijitos, vamos a orar. Pónganme la mano aquí y declárenme sanidad. Declaren la palabra de Dios y enséñele a sus hijos esos principios, y ellos verán la gloria de Dios manifestada en sanidades en su casa. Porque si algo hace Dios es que escucha la voz de los niños. Cuando un niño ora, es escuchado quizás más que nosotros. Ponga a sus hijos la sanidad psicoemocional. Dice: a los afligidos por diversas enfermedades y atormentados. El tormento es una angustia, el tormento es una depresión, el tormento es una soledad, el tormento es una ansiedad. ¿Cuántos de nuestros hijos están viviendo hoy siendo atormentados por la ansiedad, por la depresión, con ganas de quitarse la vida, con ganas de suicidarse? Hay que enseñarles que en Dios hay solución a esa depresión. Cristo puede llevarse esa depresión en su cuerpo. Colócate sobre tus pies. Te dije tres cosas que hacía Jesús y que debemos enseñarle en familia. Queremos hacerle en familia. ¿Cuáles son? Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba. Tres cosas, padre, mamá, que te invito a que lo hagas en casa. Padre amado, tómense allí en familia. Si estás con tus hijos, si estás con tu esposa, tómate de la mano en estos momentos. Padre, he predicado tu palabra. Yo quiero que si tus hijos están en el mundo, sea este un momento para clamar. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí
Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, si verdaderamente hemos conocido a Cristo, queremos que un hijo de nosotros se vaya al infierno. Yo te quiero invitar hoy para que derrames por un momento un clamor, expreses un clamor a Dios y le digas: Señor, presenta a tus hijos en estos momentos. Señor, yo te presento a María, te presento a Juan, te presento el nombre de tus hijos, el nombre de tus papás. Clama por tus nietos. Clamemos por nuestros hijos. Levantemos un clamor por nuestra familia. Mientras tú oras, yo quiero orar por las personas que están en línea. Hoy también es un día de familia para ti. Y también te digo, Cristo te ama y Cristo ama a tu casa y a tu familia. Y Cristo desea que tus hijos y tú también sean salvos. Yo te bendigo desde aquí. Y te pido, contáctanos a los números telefónicos si deseas, y te podemos asesorar y acompañar, porque Cristo te ama y también vino Jesús para salvar a tu familia y a los tuyos. Búscale y también aplica estos 3 principios: enseña, predica y deja que la obra de Dios se manifieste en milagros y prodigios en tu casa.